Ya, buenos días. Ahora vamos a empezar nuestra clase, que es una clase para terminar el ciclo de rostro. Les quiero aclarar algunas dudas que hay sobre la boca y la nariz. Entonces, vamos a dibujar, y dibujé unos ojos así como a la rápida, como para tener la base de la estructura de la cara. Sabemos que la cara tiene una línea central, tiene una línea donde van los ojos, tiene una línea donde va la nariz y una línea donde va la boca. La nariz empieza en la parte donde empieza el ojo. Si tiro una línea, la nariz termina ahí. Si tiro una línea, la nariz termina acá. Esa es la primera parte. La boca es más ancha, termina no en el centro del ojo, un poquito más acá. En el principio del ojo, tiro una línea, es más ancha que la nariz. La boca siempre es más ancha que la nariz. La nariz tiene una forma bien característica. Obviamente que cada nariz de cada personaje es diferente a la otra, pero esta es la estructura base. Aquí es una forma que tiene la nariz. La nariz empieza con una línea ondulada ahí, después una hacia abajo y una hacia ahí. Aquí empiezan los hoyos de la nariz y esta es la parte de la punta de la nariz. Aquí lo hice de nuevo, ahí empiezan mis líneas con estas líneas curvas, ahí van los hoyos de la nariz y aquí hago una redondelita hacia allá y otra redondelita hacia allá y quedan las aletas de la nariz. Después, abajo, de la línea donde yo dije que iba a ser la boca, empieza. La parte más baja de la boca es ahí, que está justo en la gordurita de la nariz, la parte más baja. Después viene la parte más alta y se junta en la comisura donde hice la línea del ojo. Lo mismo hago al otro lado, respetando la línea que hice acá. La parte más gorda, esta parte del centro es un poquito, una línea un poquito circular ahí. Porque esta, al hacer así, aprieta ahí. Entonces se hace, con la boca cerrada, se hace una gordurita ahí. Y esa gordurita vuelve a las comisuras de los labios. La parte más ancha de la boca es esta, la marco y ahí la hago unirse con la comisura de los labios. Esa es la parte base de la nariz y la boca. Ya, para avanzar, yo teñí la piel, hice un color piel, que en el fondo le eché ocre, blanco, amarillo y un poquito de alizarín. Y con eso hice un color base para la piel. Y dibujé un poquito más grande la nariz y la boca para que la podamos ver. Entonces, lo principal es que los volúmenes son importantes. La boca, como la nariz, salen hacia afuera, tienen un grosor. Entonces la nariz, para poder salir hacia afuera, yo necesito ponerle luz a la parte más alta de la nariz, que sería esa. Esa es la parte más alta de la nariz. La parte más alta de la boca son los labios que van ahí y esta parte de aquí. Esas son las partes más altas del volumen de la boca y de la nariz. Entonces, seguimos dándole el volumen. Yo voy a tomar la luz que viene de este lado, ¿ya? Entonces necesito que este lado de la cara sea más claro que este lado de la cara. Por lo tanto, si este lado de la nariz no tiene mucha luz, lo que voy a hacer va a ser oscurecer esta parte de acá. Estoy exagerando para que ustedes vean bien lo que estoy haciendo. Esta parte de acá. Esto se empieza a degradar hacia la cara con un color más claro. Ahí voy a poner un color más claro y lo voy a degradar suavemente, cosa que esta nariz vaya subiendo y teniendo la parte más alta en esta parte de acá. La voy ahora a degradar un poco y van a ver cómo sale el volumen de mi nariz. Necesito un poquito más de rojo mezclado con café para acentuar un poco la sombra que tengo aquí. Yo quiero que aquí tenga harta sombra porque este lado de mi cara no va a tener mucha luz. Este lado en general de la cara no va a tener luz. Voy a oscurecerlo ahí, suficiente para... Aquí yo saqué los ojos porque estoy haciendo nada más que nariz y boca.
Entonces voy a volver a ponerle blanco al centro de mi nariz y va a ir apareciendo el volumen. Aquí, eso es lo que yo les decía, esta parte de acá, a pesar de ser más claro que este lado de acá, igual tiene una oscuridad al bajar la nariz. Tiene ahí una oscuridad que después tiene la claridad de este lado de acá. Entonces, ¿qué pasa? Que al ponerle claro aquí, oscuro ahí y claro ahí, hago que la nariz tenga un movimiento y salga hacia abajo. Esta parte de acá es la parte más oscura, aquí más oscura, y que se va aclarando hacia acá porque tenemos la luz hacia ese lado. Vamos a reforzar con un pincel un poco más delgadito, hoy se me movió todo, que es café con un poquito de rojo, nunca solo el café solo, sino que lo voy a mezclar con un poquito de rojo y voy a hacer la parte central de los hoyos de la nariz. Acuérdense lo que les decía, que la nariz tiene una forma así, así, así y así, y aquí vienen los hoyos de la nariz. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Entonces hago los hoyos de la nariz y después con este mismo oscurito voy a hacer la vueltecita de las aletas de la nariz, porque también me da una sombra. Me da una sombra esa aleta ahí, porque tiene volumen. Acá yo lo voy a hacer un poquito más oscura porque esta aleta de acá no tiene luz. La otra aleta tiene un poquito más de luz, que le vamos a dar aquí porque le va a dar el volumen a la nariz también. Ahí. Voy a poner un poquito, limpio mi pincel y lo voy a desparramar. Ahí se va formando el volumen de la nariz. Aquí le voy a dar una intensidad de luz. Estoy aquí usando un blanco de titanio para que ustedes lo vean bien. Voy a poner ahí y voy a poner aquí, a la parte más alta de mi nariz. Entonces esa es la parte que va a tener más luz, que la voy a diluir y después voy a diluirla acá. Ahí al tiro tiene volumen. Tengo la parte más oscura de la nariz, la parte también con oscuro pero un poco más clara porque tiene la luz de este lado. Tengo la parte más luminosa de la nariz, que es el centro. Debajo de la nariz, este lado de acá va a tener luz. Ese lado de acá porque tenemos la luz mirando desde este lado. Entonces ahí le voy a poner más intensidad de luz debajo. Entonces ahí se hace un contraste entre esto que está más luminoso con la parte del hoyo de la nariz. Entonces se va armando el volumen del hoyo de la nariz, que no tiene para qué ser tan marcado porque yo lo puedo ir diluyendo hacia arriba y después acentuar el oscuro con café y rojo. Ahí la parte más oscura, que sería esa, le pongo un puntito de oscuro, limpio mi pincel y lo degrado para que no sea tan marcado, pero que se note que de ahí uno puede entrar por eso. Ya, seguimos. Ya, entonces tenemos nuestra boca. Aquí parece que esta boca me sale un poquito más larga, la voy a achicar un poquito ahí, le voy a sacar un pelito y voy a imaginarme que mi ojo está ahí, sí, hasta por ahí podría terminar mi boca, ahí. Acuérdense lo que les decía, que no es en la parte central del ojo, sino que un poquito más hacia la nariz, donde queda la línea donde termina mi boca. Esa es la línea donde termina la boca. La parte más baja de la nariz es esta. Ahí sube y se va a encontrar con la línea que yo marqué. Hago lo mismo al otro lado y la línea que yo marqué. Ahí me va a quedar una boca más o menos simétrica. Después de acá, la parte más baja, más redondita, es esta de aquí, ¿cierto? Y después subo un poquito y me encuentro con la línea que hice anteriormente en el labio de arriba. Ahí. Aquí una vueltecita y me encuentro con esa línea. Ahí voy armando mi nariz. Después la parte de abajo, la parte más gorda de mi nariz va a ser esta, hasta ahí. Ahí voy a hacer un semicírculo. Siempre les he dicho que depende la boca de cada persona, no todas las bocas son iguales, pero en estructura más o menos son todas iguales. Donde empiezan, donde terminan, las partes que son más gruesas, las partes que son más
más delgadita. Entonces vamos a borrar una línea que hice que no vamos a usar, que va a ser esa. Con el color de piel que hice anteriormente voy a borrar lo que hice antes y que no me va a servir, y las líneas que hice como dibujo. Ya, seguimos. Entonces, el color de la boca es el mismo color de la piel. ¿Por qué? Porque la boca es la misma piel que está más irrigada, tiene más sangre, por lo tanto, el mismo color que yo hice para la piel va a ser el color de mi boca. No toda la gente tiene la boca con la misma irrigación de sangre, unos tienen más, otros tienen menos, entonces las bocas son más blanquitas o más rojas. Todo depende de eso. Aquí lo voy a hacer con un color, el mismo color de la piel que le puse más rojo, y voy a llenar todo el espacio de la boca que dibujé entero, con este mismo color entero. Después le voy a dar la fuerza en los lugares que yo encuentro que es más rojo, los lugares que yo encuentro que... No importa que se desarme un poco el dibujo, porque ahí lo van armando ustedes. Ya, ahí tengo como llena mi boca. Entonces, la parte que sale más, tiene más luz. Voy a poner un poquito de blanco. ¿Cuáles son las partes que más salen? Esta, las partes más gorditas, yo creo que por ahí, y esta de aquí. Es la parte que tiene más volumen en la boca. Entonces, ahora la voy a desparramar en mi boca suavemente para darle volumen a la boca. La boca tiene una característica que es que se hace como con líneas redondas hacia abajo, así. Lo mismo acá, ahí, ahí, ahí. Y voy tratando de trabajarla con líneas como circulares hacia abajo. La boca tiene, aquí me quedó como muy gordito eso, pero lo estoy haciendo súper exagerado para que ustedes lo entiendan. La boca tiene como unas líneas, como unas grietas, que esas son las que estoy armando ahí. Ya, entonces, por ejemplo, la parte del medio donde tiene la línea para abrir la boca y aparece la lengua, ahí le voy a echar rojo con café, es la parte más oscura, porque ahí tiene una entrada, por lo tanto se arma un volumen. Ahí voy a hacer el volumen hasta ahí. Esta es una boca súper operada, pero para que ustedes entiendan cómo funciona. Acá voy a, estas líneas que marqué acá las voy a sacar un poquito. Acuérdense que este lado de acá yo voy a tener sombra, entonces voy a empezar a poner un color más oscuro, y no importa que se pierda un poquito la boca ahí, porque le vamos a dar luz después. Esto es para entender que la luz llega hasta ahí, y todo este lado de acá tiene oscuridad. Le voy a poner oscuro hasta arriba, ahí, todo eso es oscuro. Entonces, si yo tengo oscuro acá, mi boca también va a tener oscuro. Mi boca va a ser más oscura de un lado que del otro, para que tenga sentido la luz. Si no, no se entienden los volúmenes. Entonces, eché un poquito de rojo y de café y voy a oscurecer mi boca. Mi boca va a ser más oscura que la piel, por lo que les decía, que irriga más sangre, por lo tanto la sombra va a ser más oscura. Este lado de la boca lo voy a hacer bastante más oscuro. Voy a acentuar la línea de la boca que entra, o sea, esta línea la voy a acentuar ahí, y la voy a acentuar también para acá, porque también se oscurece de la misma forma. Voy a elegir un pincel más delgado para hacer una línea que ustedes vean mejor. Ahí, voy a hacer acá, está aquí, la línea ahí, que llega hasta las comisuras ahí, y aquí esta línea que llega ahí. Estas son las líneas que yo les digo que tienen que haber. Ahí.
Entonces voy a ver, parece que me da la impresión que un lado me quedó más arriba que el otro. Este parece que si yo tiro una línea ahí me va a quedar como por ahí. Ahí. Estoy exagerando, una boca más operada que mucho, muy operada. Entonces esta parte de acá voy a hacer las líneas un poco más oscuras, lo que les decía, que este lado de acá tiene sombra, por lo tanto mis líneas van a ser bastante más oscuras de este lado. Fíjense cómo estoy usando el pincel con líneas. Lo mismo arriba, le pongo rojo y café. Y voy a seguir con mi boca ahí. Líneas. Y voy a aclarar con amarillo y con blanco, si quieren con un pelito de rojo, aclarar este lado de acá, que es el lado más claro de la boca. Entonces va a empezar a aparecer la boca. Le vamos a poner también un poquito más de rojo para que se irrigue mejor esta boca, sea más natural. Ya, seguimos. Entonces voy a diluir un poco esta línea, que me molesta un poco la línea del dibujo. Esa línea del dibujo no necesariamente tiene que quedar tan marcada. Ahí. Voy a exagerar. Todo esto es exagerado, acuérdense, pues usted lo hace más natural, si es para que lo entiendan. Voy a exagerar el centro de la boca. Esa es la parte más oscura, lo mismo que los hoyos de la nariz. Si necesitan oscurecer, el café también le pueden echar un pelito de azul para que sea bien oscuro. Ahí y aquí. Centro de la boca le vamos a poner un oscuro intenso para que se note un poquito más. Ya, ahí se va armando la boca. Le voy a echar un pelito de rojo más a la boca porque encuentro que está muy pálida, se ve como muy... le voy a intercalar con blanco, pero le voy a echar un pelito más de rojo para que se vea un poquito más natural la boca. Y el blanco, le vamos a dar unos brillos aquí, esta parte de acá la boca. Voy a pescar el rojo puro y voy a ponerlo en la comisura de la boca, ahí. La comisura acá también. Fijan cómo se va armando. Le voy a poner luz a la cara porque es importante, no solamente, siempre les he hablado del fondo y de la figura, no solamente la boca, también es lo que pasa afuera. El fondo es importante. Si yo pongo aquí luz, la boca va a salir, que se va a ir diluyendo para allá porque tenemos la luz de este lado, depende del lado donde tengamos la luz. Acá se debiera hacer como una sonrisa. La sonrisa también es un volumen. El volumen, el cachete es más alto. Entonces voy a hacer aquí una línea, ahí, una línea que haga que el cachete tenga ahí un volumen. Entonces, si yo hago esa línea y pongo luz aquí en este cachete, ahí, luces y sombras, todo es luces y sombras. Ahí se hace el volumen del cachete, la línea de la sonrisa y la luz que viene del lado donde tiene que venir. Y para terminar podemos darle un poquito más de intensidad a las partes más oscuras, que son las que entran, la nariz y la nariz aquí, le ponemos bien oscuro, ahí, que es la parte que se supone que tiene sombra, y esta parte de abajo de la nariz también tiene un poquito de sombra ahí, porque
que al dar la nariz, al ser el punto más alto ahí, después baja y tiene sombra. Entonces, si yo con el rojo solamente le pongo un poquito, ahí le puse oscuro, una línea oscura, después le voy a poner un pelito de rojo, limpiando después el pincel, y lo voy a diluir hacia arriba para que se haga el volumen de la nariz. Y ahí le voy a poner el punto central de la nariz. Entonces ahí se arma un volumen, que es el volumen de la punta de la nariz. Siempre limpiando el pincel para desparramar los blancos. Lo mismo puedo hacer aquí en esta aleta. Y ahí ya tiene volumen. Lo mismo puedo darle después intensidad si quiero a la boca con unas líneas un poquito más claras. Y poniéndole lo que le decía, es la parte que entra, que es la parte más oscura, más notoria, es la parte central de la boca. Ya, esa es la boca, para que les quede un poquito más claro cómo se hace. Ahora vamos a hacer una oreja para terminar esta clase. Ya, vamos a dibujar una oreja. Primero voy a dibujar la oreja tal cual, para que la tengan como referencia si la necesitan. Yo creo que son más o menos así. Ahí tiene una vuelta. Después viene aquí. Después viene hacia abajo el lóbulo de la oreja. Y después aquí viene como una parte así. Aquí tiene una línea. Vamos a hacer solamente líneas para que vayan viendo cómo podrían hacerla. Una línea así. Después viene la parte de adentro de la oreja. Viene ahí. Después aquí, esta parte de aquí como que se pierde bien delgadita. Ahí voy a ponerle un poquito más de color para que lo vean mejor. Después acá, esta parte de acá, ya viene eso ahí. Aquí viene una parte que es así, y ahí es donde uno se pone el audífono para oír bien. Ahí, y después acá viene una vueltecita ahí y viene eso. Ya, eso en grandes rasgos es una oreja. Entonces vamos a elegir un pincel no muy grande, no, yo creo que voy a elegir uno más chiquitín para poder explicarles bien. La parte más oscura de la oreja la vamos a hacer con café y rojo, que es la parte profunda, lo mismo que hablábamos de la boca, que es la parte más profunda, y de la nariz. La parte más profunda de la oreja obviamente que es esta. Vamos a hacer ahí. La parte más oscura es la parte que nosotros ya no podemos entrar, que es esta parte de aquí. Ahí. Esta parte de aquí también debiera ser oscura, es por donde va a entrar el cotonito. El cotonito. Entonces acá voy a ir poniéndole un poquito más claro porque se empieza a aclarar. Entonces con eso nosotros vamos a dar un volumen a nuestra oreja. Yo también encuentro que esta parte de aquí es un poquito más oscura. Esto es para que ustedes después lo guarden y lo saquen cuando crean que es necesario. Ahí también le voy a dar un poquito más oscuro. ¿Dónde le voy a dar más claro? A esta gordurita que se ve aquí, que es importante para la oreja. Y le voy a dar importancia a esta parte de aquí. Ahí le voy a poner luz. Entonces voy a seguir con mi color más piel en toda esta parte de acá de la oreja. Toda esta parte de afuera de la oreja tiene como más gordurita. Le tenemos que dar el volumen bien hecho. Acá también le voy a echar un pelito más de rojo y amarillo para exagerar un poco, para que ustedes vean bien cómo esto. Todo esto tiene volúmenes, por lo tanto tiene que tener un lado más oscuro, un central más claro y otro lado más oscuro. Eso es lo que le da el volumen a la oreja. Lo mismo acá. Si yo pongo aquí una línea oscurita, después pongo el claro, voy a tener el volumen de esa oreja. Le voy a dar oscuridad con café y rojo a esta parte de aquí la oreja, ahí, para que salga
Yo no me sé los nombres técnicos de la oreja, pero para que salga el bordurito donde uno se pone el aro. Ahí. Entonces voy a exagerar. Sí, acuérdense que las partes más profundas las pueden exagerar con un poquito de azul junto con el café, porque esta es la parte que yo quiero exagerar ahí. Ahí, ese pedacito de ahí lo quiero exagerar. Quiero exagerar este hoyito de aquí un poquito, y ahí también un poquito. Voy a limpiar mi pincel y voy a diluir este hacia la parte más clarita. Ahí. Seguimos con dándole volumen a esta parte de acá. Y el oscuro donde corresponda. Por aquí le voy a poner un oscuro que para que se note el borde de afuera de la oreja. Aquí esto llega hasta ahí nomás. Ok, acuérdense que todo esto tiene un entorno, porque después aquí, este lado de acá viene la cara, entonces tiene un entorno. Después de eso le dan, esto no tiene para qué ser con tanto detalle, es como una forma como precisa de la oreja, y después ustedes les dan algunos detalles y va a ser oreja igual. Le voy a dar una luz ahí, en esa parte de ahí. Le voy a dar una luz a esta parte de acá, de ahí. De ahí, y le voy a dar un poquito de luz ahí, a esa parte de ahí. Y lo voy a desparramar. Y voy a tener mi oreja. Así se hace la oreja. Si uno la mira así se ve bien rara la oreja, pero cuando uno lo hace más rápido, lo importante es la estructura de la oreja, que tenga un sector que sea más profundo por donde entra el audífono, que tenga el bordecito donde se pone, no sé, el aro, y el bordecito de acá, el aro que se pone que se ponen los lolos, ¿no? Estoy hablando de esos como aros raros que se ponen así. Por ejemplo, voy a hacer un aro ahí, y se pone un aro, o se pone el aro que viene colgando aquí, viene el aro, ahí viene el aro. Así se hace la oreja, para que ustedes le ponen los colores que quieran y todo. Ahora así en forma separada se ve rara, pero cuando ya está incorporada en la cara se ve bien. Así es. Ahí terminamos este ciclo de boca, nariz y oreja. Espero que les sirva. Esto guárdenlo, porque de repente cuando hagan un retrato les va a servir como base. Y ahí terminamos este ciclo de rostros, y ahora vamos a empezar otro ciclo que no les voy a decir porque es sorpresa. Un besote grande y ojalá que les haya servido.